Muy buenas tardes a todos y a todas, a los servidores públicos responsables de esta propuesta de proyecto, así como a sus staff, a mis compañeras integrantes de esta soberanía y a los medios de comunicación, y a los ciudadanos que nos ven por las redes sociales. Celebro por parte de la presidencia de esta Comisiones Unidas el que tengamos este encuentro, el que podamos tener comentarios, preguntas sobre lo que nos están proponiendo el gobierno estatal. Hemos observado que en los últimos días, de forma irresponsable, algunos actores políticos han hecho comentarios en las redes que enturbian mucho este proceso. Es por eso que nos dimos a la tarea. Lo que voy a comentar es un comentarios y preguntas por parte de cuatro diputados, la diputada Zuli Sixtos, Homero Barrera, Ulises Gómez y su servidor. Nos dimos a la tarea de leer y no hemos acabado las cerca de 47 carpetas, porque es una responsabilidad nuestra. Son más de 1,500 fojas, todavía no acabamos. Lo que nos estamos acabando es la vista de nuestros equipos y las nuestras, pues es una responsabilidad nuestra para poder entrar en este debate. Si me permite, voy a hacer uso de la voz, presidente. Es de todos conocidos que uno de los problemas más importantes a resolver en México para poder garantizar el acceso al agua potable para toda la población es el estrés hídrico por lo que atraviesa el país, particularmente nuestro estado. Es un asunto que debemos resolver de forma seria y responsable. El crecimiento demográfico, el cambio de patrones de consumo, el desarrollo económico ha originado que el uso del agua se multiplique aceleradamente. Es lamentable lo poco se ha hecho durante los últimos años para eficientar el proceso de explotación y reuso del agua. Un ejemplo de ello es la incapacidad de la Comisión Estatal de Aguas para eliminar las fugas en su distribución, que representa, según sus propios datos, 64 millones de metros cúbicos, es decir, el 47% de total de la disponibilidad del vital líquido en Querétaro. Hoy se presenta una propuesta sumamente ambiciosa, pero igualmente llena de retos técnicos que generan dudas por el complejo proceso de potabilización de aguas residuales y al mismo tiempo la pone bajo el escrutinio público ante la incertidumbre de sus altos costos que representan. Es imperativo atender responsablemente una propuesta como la que hoy nos ocupa, pues de no resolver el fondo de la problemática básica del agua, cualquier acción que se realice para aumentar los volúmenes de distribución y servicio conservarán los mismos vicios de ineficiencia e insuficiencia en detrimento de los recursos públicos, la calidad de vida de la población, pero sobre todo en aquella que se encuentra en un estado, el estado de vulnerabilidad. Esperamos que reciba nuestro posicionamiento con la misma apertura con la que ustedes han sido recibidos en este recinto. Pedimos que acepten nuestras dudas y comentarios en toda su dimensión y con el más amplio de sus criterios, con el fin de coadyuvar en el proyecto que hoy nos ocupa. Lo anterior para darle una certeza al pueblo de Querétaro sobre la sustentabilidad técnica, es decir, que no atente contra la salud de los usuarios, ni ponga en riesgo la factibilidad financiera, deslegitimando el uso de los recursos públicos. Nos parece que nadie apuesta por no resolver la problemática del agua. Más aún, la preocupación se manifestó por parte de los ciudadanos en el año 2024. No podemos aceptar un proyecto mal diseñado o peor ejecutado. Menos trasladar riesgos financieros al gobierno y por ende a la ciudadanía. La falta de transparencia y la priorización de proyectos rentables son aquellos de alto impacto social. Las cláusulas contractuales desfavorables son críticas a tomar en cuenta si de verdad se pretende mejorar las condiciones de vida de los queretanos. Desde una visión de izquierda,
tenemos la obligación de señalar las desigualdades que surgen cuando se beneficia a grandes empresarios, mientras que el erario público asume las pérdidas. Sabemos de sobra que esto termina limitando los recursos para establecer políticas sociales redistributivas. La solución será siempre fortalecer la regulación, garantizar la transparencia y ejercer responsablemente la rendición de cuentas. Todo ello con un enfoque de mayor equidad para beneficiar a las comunidades de mayor marginación. Por lo anterior, nuestras observaciones y cuestionamientos al proyecto que hoy nos presenta el Ejecutivo lo vemos en dos aspectos. Primero, la esfera jurídica que nos compete a los legisladores. Debemos de recordar que los diputados y diputadas de esta soberanía, todos los actos que emanan de esta legislatura deben de estar debidamente fundados y motivados, tal como nos establece nuestra Carta Magna en el artículo 14 y 16, cuidando nuestros debidos procesos y evitando visiblemente acciones de inconstitucionalidad. Segundo, la esfera técnica y financiera. Debemos cuidar siempre el apego a los principios de legalidad y transparencia y sobre todo de bienestar. Punto 1, es la pregunta, legitimidad de la administración del proyecto. La Ley de Asociaciones Público-Privada para el Estado de Querétaro especifica en su artículo 10, primer párrafo, que la entidad proponente designará al servidor público con un nivel jerárquico mínimo director para desempeñar el cargo de administrador del proyecto. El licenciado hoy que nos presentan, Arturo Ceballos Molina, con clave de puesto 504503 del tabulador de funcionarios del SEA, fue designado como administrador del proyecto. Sin embargo, dicho funcionario no cumple con lo dispuesto a la Ley de Asociaciones Público-Privadas del Estado. Pregunta: si este proyecto presentado ha sido firmado, avalado y asumido por el funcionario público antes mencionado, con un rango inferior al de director, ¿no creen ustedes que estarían viciando la nulidad del proyecto, poniendo en riesgo la validez del mismo? Y deberían ser devueltos sin mayor análisis al Ejecutivo para su caso, subsanar los errores de fondo. Segundo tópico, la consulta. En la carpeta que van de la 30 a la 43 del proyecto presentado Sistemas de Batán, se adjunta información relacionada con una serie de consultas realizadas por el Centro Estatal de Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Querétaro y la SEA. Es evidente que estas consultas no estuvieron sujetas a lo establecido en la Ley Orgánica de este Poder. Es preocupante que por la naturaleza del proyecto y en términos del artículo 144, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y en el marco constitucional en materia ambiental, así como en el acuerdo internacional escaso, debiesen ser imperativo de esta soberanía acordar corresponder a lo que tenga fuerza vinculatoria. Pregunta: ¿las Comisiones Unidas tienen previsto deshogar las consultas en estas materias como establece la Ley Orgánica en el Poder? Y aquí hago un paréntesis porque realmente es ofensivo lo que se mencionó sobre esta consulta, sobre esta ni llegada encuesta. Es una encuesta. Si algo le ha costado a este país es democratizarlo. Si algo le ha costado a este país es la participación directa de los ciudadanos, que los ciudadanos se involucren en la agenda pública. Y es una tomada de pelo lo que hicieron con esta encuesta en 5 días, tomando en relevancia el asunto que aquí nos competen. Aquí nos han señalado ahorita que es un acto de mayor trascendencia para la vida pública y social del Estado. Y es una tomada de pelo esta encuesta que nos acaban de señalar. Yo creo que tuvieron mayor tiempo de encarpetar estas encuestas que lo que hubieran mejor tomado en cuenta la encuesta de junio de 2024, donde la ciudadanía vio este problema del agua y se hubieran ahorrado esta tomada de pelo que nos están viendo a dar sobre esta encuesta. Y ojalá tome en cuenta lo que el doctor
Julián Carrillo Reyes dice que debe haber una consulta pública y real sobre este tema. Prosigo. Tópico video promocional. El pasado 3 de junio el titular del Ejecutivo da a conocer el turno de la iniciativa de decreto a la legislatura, donde se autoriza a la Comisión Estatal de Aguas, así como al Poder Ejecutivo del Estado, para desarrollar el proyecto denominado Sistema Batán. En el minuto 1:40, el gobernador Mauricio Curi afirma: todo el Estado, repito, todo el Estado, hasta los lugares más alejados, contarán con agua. Cierro cita. Pregunta: ¿ustedes confirman con lo dicho por el gobernador en este video que con este proyecto Sistema Batán habrá agua para todos en Querétaro? Por favor, indíquenos en qué parte del proyecto se prevé dicha afirmación, debido a que no lo pudimos encontrar. B. Es obvio que el proyecto ni atiende a la zona metropolitana, ni tampoco se aprecia en el proyecto en el resto del estado. Aún así, la pregunta sería, si el proyecto considera conectarse o va a alimentar al acuaférico, ¿qué zonas serán abastecidas y cómo se garantiza la atención y mantenimiento de las fugas, considerando que hoy en día se pierde por fugas cerca del 47% del agua? C. Tomando en cuenta que actualmente la SEA registra una pérdida del 47% de su producción, es decir, prevé de manera eficiente el agua por un 53% del total del agua que maneja, entonces, pregunta, ¿cuál es el costo de reparación y atender la infraestructura actual a fin de recuperar alrededor de 72 millones de metros cúbicos que pierde actualmente la SEA en facturación y proveer de agua a la aprobación, si estos costos están considerados dentro del proyecto? Cuarto tópico, montos. Mucho se ha hablado sobre este tipo de proyectos que se están desarrollando en Estados Unidos y Israel y en Singapur. Si no hay una experiencia aprobada en nuestro país en proyectos de esta naturaleza, la pregunta es, ¿por qué en el documento denominado Análisis para determinar la viabilidad económica, financiera, en su página 135, se está limitando solamente la participación a una empresa nacional? Y por los montos de que se habla, si se tiene previsto una licitación internacional que pudiera obtener un precio competitivo o de menor costo, pero sobre todo que atienda las normas, convenios, tratados internacionales y el expertise de la empresa para desarrollar este tipo de preguntas. Siguiente pregunta. ¿Por qué no se adjuntó en el proyecto los estados financieros de la SEA para saber la capacidad anualizada y si también está considerada pedir garantías de solvencia económica a la empresa que ejecutará el proyecto en caso de aprobarse? Tópico 5. Impulsión del agua. En la página 45 del anexo 1 nos describe que el proceso de regeneración del agua. La pregunta es, ¿cómo llegan a la conclusión de que el traslado del agua de más de 24 kilómetros es viable, que se mantendrá la calidad de uso y consumo de agua y que si el tratamiento es adecuado? En caso de que no sea así, ¿se está previniendo para el caso de contingencia o cuáles serán sus acciones? Tópico 6. Incremento del costo. El 22 de enero del 2004, en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, 2024, en la firma del convenio en colaboración con Conagua y el gobierno del estado de Querétaro, el vocal ejecutivo declaró que el proyecto Sistema Batán tendría una inversión de 4,200 millones de pesos. Explicó que el nuevo proyecto implicaría instaurar todas las aguas que tiene la entidad, así como hacer uso del agua pluvial, y en primera etapa se ejecutarían 500 millones de pesos durante 6 meses. Y que se construiría en 2 años y medio. Nos gustaría saber por parte de vocal que detallara en qué momento y por qué razones el proyecto pasó a 4,200 millones de pesos a 10,000 millones de pesos. Tópico 7. Optimización y eficiencia del uso del agua. ¿Han considerado la posibilidad que el uso del agua del Sistema Batán se destine a usos industriales y en procesos no relacionados con el consumo humano?
y que los pozos concesionados para este sector se redireccionen a alimentar la red hidráulica destinada al uso humano. Tópico 8, finanzas. Nos gustaría, secretario vocal, que nos explicaran cómo llegaron a la cantidad de propuesta de inversión inicial que representan 10,000 millones de pesos, dado que no pudimos observar en las carpetas una sola cotización entregada proveniente por parte de empresas, proveedores o contratistas, con los debidos elementos técnicos para determinar las bases presupuestales de su viabilidad económica y financiera. Para establecer los montos de este proyecto, tampoco encontramos estudios de mercado, que son los papeles de trabajo que determinan los costos del presupuesto. Por último, tópico de Contraloría. Hemos escuchado a autoridades estatales que se va a invitar a la Universidad Autónoma de Querétaro como Contralora Social del proyecto Batán. Es facultad de esta legislatura y en todo caso, su proceso de fiscalizador se amplía a unos mecanismos de evaluación y vigilancia. Es por ello pertinente la creación de una comisión especial de seguimiento al proyecto El Batán de esta legislatura, con cuerpos técnicos que faciliten las labores de fiscalización. En caso de aprobarse, han considerado las Comisiones Unidas la creación de dicha comisión especial para darle en todo caso el seguimiento desde el procedimiento de asignación del contrato hasta su conclusión del mismo y durante los 30 años de su ejecución, y que no se quede solamente la legislatura como simplemente en la aprobación de esta iniciativa. Agradezco su atención. Muchas gracias.